Señores, bienvenidos a nuestro templo principal. Yo soy Philippe Quesada Jassou, gran maestro de la muy respetable Gran Logia de Costa Rica. Es para nosotros un gran placer y un gran honor de tenerlos a la vez reunidos aquí, pero también en nuestro canal de YouTube. Algo que define muchas veces nuestra masonería es la palabra símbolo, sabiendo que muchas veces expresamos que todo, absolutamente todo, es simbólico. Pensamos un instante en esta palabra símbolo. Encontré una definición interesante de esta palabra y me voy a permitir leerla. Se trataría de una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto normalmente de carácter espiritual se expresa por medio de una realidad o concepto diferente entre los que se establece una relación de correspondencia, de modo que al nombrar el concepto simbólico se sugiere o se evoca el concepto real. Los símbolos tienen por función transmitir significados complejos o abstractos, cuya densidad resulta difícil de resumir en el lenguaje cotidiano. También permiten mediar entre lo visible y lo invisible, lo concreto y lo abstracto. El símbolo, además, posee fuerzas unificadoras que le permiten lograr sintetizar en un solo elemento diversos niveles de significación. Hace algunos días, un muy querido hermano me decía: somos increíbles para crear símbolos de nuestros miedos. Somos los homo symbolicum. Y es interesante de ver como sociedad y a través de la historia cómo logramos crear símbolos de nuestros temores. Hoy, a fin de poder realizar esta conferencia, el coleccionista de arte, don Alfredo Eduardo Herrera Castillo, tuvo la extrema gentileza de prestarnos estos vales, unas figuras fenicias de los señores oscuros de más de 2500 años de antigüedad. Unas piezas realmente invaluables. Aprovecho también para anunciar que se quedarán en nuestro museo por un periodo de 15 días, a fin que tanto nuestros hermanos y también el público en general puedan aprovechar tales bellezas. Finalmente, me permito presentar el expositor de hoy, el doctor Raúl Arias Cordero, psicólogo, actor y músico, profesor de métodos de investigación en psicología, historia de la psicología, psicología social y teorías y sistema de la psicología en la Universidad Latina de Costa Rica y en la Universidad Continental de las Ciencias y las Artes. Es egresado de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Exalumno de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica y finalmente es, desde hace más de 20 años, un gran estudioso de la antropología y la práctica de las religiones precristianas y la simbología esotérica. También está presente con nosotros el doctor Raúl Arias, padre de nuestro expositor, un gran historiador y un gran académico costarricense, y aquí a la par suya, doctor, tiene un gran admirador. Sin más decir,
y dejando la palabra a nuestros expositores, doy paso a la apertura de esta conferencia intitulada Los símbolos a través del tiempo, los Baales. Muchísimas gracias. Bien, pues. Muy buenas noches. Gracias por estar, quienes están presentes y quienes nos acompañan de manera virtual también. Como el maestro Philip dijo, mi nombre es Raúl Arias Cordero. Soy psicólogo, soy actor, músico y un gran apasionado de lo que tiene que ver con la historia, la arqueología, la antropología. Hice un intento de estudio de antropología muy joven y en ese momento no lo aprecié lo suficiente y bueno, pues otros rumbos me llevaron por otros lados, pero no dejé esa pasión y ese gusto. Y bueno, siguiendo los caminos de mi papá, que no porque sea mi papá, pero es considerado el mejor historiador de Costa Rica, pues qué mayor escuela también, ¿verdad?, para aprender y dar a conocer mucho de esto. Cuando me invitan a dar esta conferencia, mi primera reacción fue un profundo temor. Porque, vamos a ver, estas obras maravillosas de arte antiguo, cuya carga simbólica es de pronto muchísimo más grande de la que aquí yo voy a hablar, ¿verdad? Porque hay que ser muy claros, ¿verdad? Desde el punto de vista tanto histórico como desde el punto de vista psicoanalítico, social, que también es un poco de lo que hablaremos ahora, tienen una explicación y una trascendencia y demás. La parte simbólica como tal es tan rica, es tan grande, y basta con verlas para poder percibir de alguna manera esta carga simbólica que tienen, de la cual espero acercarme aunque sea unos cuantos milímetros, porque en realidad es algo que va, o sea, estoy muy consciente, muy seguro de que aquí muchos de ustedes saben mucho más de la carga simbólica que yo, y más bien yo no estoy aquí ni para enseñar ni para ser un expositor, sino más bien para ser un aprendiz más también. Así que comencemos a ver cómo nos va. Si usted me ayuda. Claro. Gracias. Como les decía, vamos a tener 3 ejes. ¿Okay? La primera parte que vamos a visualizar es la parte arqueológico-histórica, llamémoslo así. En esta parte arqueológico-histórica, si bien es cierto es la que más confianza podemos depositar, es en la que más confianza podemos depositar en términos de historiografía, investigaciones que se han realizado y demás, al mismo tiempo es la que menos, vamos a ver, menos secuencias directas tenemos. Cuando uno analiza o cuando uno empieza a estudiar culturas antiguas, se da cuenta que nada realmente es algo exactamente como se dice. Y constantemente hay nuevas apariciones de hallazgos arqueológicos que van trayéndose abajo muchas cosas que antes se decían, esto era así. Entonces, desde ese punto de vista hay un gran rompecabezas histórico, arqueológico, que nos va a ir guiando entre los mares del tiempo, ¿verdad?, en ese sentido, con respecto a lo que nuestras invitadas de hoy, estas maravillosas estatuas, los Baales, nos pueden decir. El otro elemento es, quise tomar algunos elementos de un gran teórico del psicoanálisis, Carl Jung. Carl Jung, él trabajó mucho un concepto llamado los arquetipos, en el sentido de que todos tenemos lo que él llamaba un inconsciente colectivo. Todos tenemos una noción general o hay símbolos que nos van a repercutir de forma general a todos y a todas las culturas, desde el inicio de la civilización hasta nuestros días. Y esos símbolos van a transmitir también emociones, características de personalidad que él llamó arquetipos como tales,
los cuales vamos a ir hablándolos un poquitito también. Y por último, el que les decía, que para mí es como el más supremo de los tres campos de análisis de los Baales, es la parte simbólica esotérica, podríamos llamarle. Sin embargo, voy a restringirlo a la palabra simbólico como tal. De pronto, la palabra esotérico se pervierte mucho hoy en día y a veces no se le da el carácter real que la palabra implica. Pero vamos a dejarlo en un ámbito simbólico como tal. Vamos a empezar, vamos a ir hablando de diferentes épocas históricas. Vamos a partir primero de la época cananea, en la época de los cananeos, cultura mesopotámica, en donde va a aparecer lo que se ha llamado, o me gustaría visualizar como una triada antigua de deidades, donde está El, también llamado Il, ¿verdad? Como por su pronunciación, se ha llamado de muchas maneras, es la derivación de la palabra Elohim para los hebreos, es la misma derivación de la palabra Ela, que los árabes después modificaron y llamaron Alá. Entonces está esta primera deidad, o esta primera referencia de un Dios todopoderoso, de un Dios Padre del tiempo, un Dios toro, dado a entender su fuerza y además el sentido de la fertilidad de los campos, el creador de todo, ¿verdad? El santo y compasivo, el bueno y noble. Es un nombre que llega incluso a derivar al nombre Helios, Dios del sol. Perdón. Va a ser considerado el padre de las 70 deidades mesopotámicas. Es decir, va a ser considerado el padre de prácticamente todos los dioses que la cultura cananea y aledaña, ¿verdad? Cartagineses y fenicios y demás, van a ir tomando para sí mismo todo el proceso de transculturización es muy normal, no solamente en la antigüedad, al día de hoy lo tenemos también. Muchas culturas, migraciones, momentos, guerras que se dan entre las diferentes culturas, van haciendo que se dé un gran intercambio de creencias, de formas de visualizar el mundo, y también desde la parte religiosa simbólica empiezan a influirse y empiezan a generarse varias denominaciones de los mismos dioses de estas diferentes culturas. Se dice que El o Il o Elohim, comparado con Cronos de la antigua Grecia, va a ser este gran padre de todos los dioses de estas culturas mesopotámicas. En los tiempos de Palestina, los hijos de El, ¿verdad?, que significaban los dueños de los ganados, eran adoradores del dios toro, El, ¿verdad?, así como de las hijas de Adán, ¿verdad?, que van a significar las mujeres de Adama, la tierra, el suelo, que era la diosa de la agricultura, relacionada con Acera, de la cual vamos a hablar también en un momentito. En estos tiempos era común que hubiesen sacerdotisas que además visualizaban o practicaban lo que luego fue nombrado de una manera un tanto parcializada como una prostitución ceremonial, ¿verdad? Pero eran sacerdotisas donde la visualización del sexo sagrado como si era fundamental para esta cultura y para estas creencias. Esa parte de la unión del sexo como tal tiene una representación simbólica profunda y que va a repercutir también, y eso lo vamos a hablar con Jung y el psicoanálisis un poco, también en los mismos procesos que como seres humanos vivimos a lo interno nuestro. Se decía que la morada de El,
de este Dios todopoderoso era en un jardín en el monte sagrado entre dos ríos. Su nombre va a variar según las culturas: Sumer, Sin-ar, Taneter, Ta-ur, o simplemente Ur o Sem. Estos son diferentes nombres que, como comentamos, diferentes culturas le van a dar a este lugar, a esta zona donde va a residir el Dios Todopoderoso, en una representación que nos recuerda mucho, mucho a una de las imágenes de los Baales. De la mano de él vamos a tener a su compañera, una deidad femenina que en nuestro contexto occidental la perdemos por completo, ¿verdad? Cuando a través de los contextos cristianos y judeocristianos y demás, perdemos la noción de una deidad femenina. Sin embargo, va a estar presente en todas las culturas antiguas, llamada en principio Acera, pero también, o Acera, pero también va a recibir otro nombre. Los babilonios le decían Istar, por ejemplo, o va a recibir el nombre Astarte o Astarte desde la parte griega, y son derivaciones de la misma deidad femenina, diosa de la fertilidad, diosa de lo que tiene que ver con la vida misma, ¿verdad? Y representada con una luna, claro está, como muchas de las representaciones de deidades femeninas, incluyendo también cristianas, que van a marcar lo que es en sí mismo, pues, la fecundidad, ¿verdad? El ciclo menstrual de la mujer, emparentado con el ciclo lunar, y el mismo concepto de fecundidad como tal. Esta es una figura que la podemos traslapar en muchas culturas paganas. No solamente entre los cananeos o entre los fenicios, sino incluso más atrás podemos ir hacia la cultura sumeria, donde tenemos a Inanna, por ejemplo, que es también una diosa de la fertilidad, o a Ninsaki, que es la llamada diosa de la cerveza, ¿verdad? Recordemos que para los sumerios la creación de cerveza fue uno de los elementos básicos para incluso su subsistencia como civilización. Tanto ameritó este producto o esta bebida que fue importante darle una deidad. Y de ahí aparece la figura de Ninsaki, que, dicho sea de paso, a mí en lo personal, y es una interpretación meramente personal, me remite mucho a la figura femenina que tenemos de los Baales, por diferentes elementos, por la presencia del jarrón en su cabeza. Hay algunas estatuillas de Ninsaki encontradas en Sumeria que se asemejan un tanto, y al final las vamos a ver algunas imágenes, donde se asemejan un poco a la que tenemos aquí presente, pero también elementos como, por ejemplo, la posición de la boca, ¿verdad? Que da la impresión de que podría tener algún tipo de dispositivo, ¿verdad? De filtrado de líquido, y además de que el líquido como tal, el contener un líquido como tal, una vasija como tal, es un símbolo de la feminidad en todas las culturas antiguas propiamente. Algo muy interesante que a mí en lo personal me ha resonado mucho desde hace mucho tiempo, es justamente esa pérdida que la sociedad occidental tiene de esta figura femenina de las deidades, o de una deidad femenina, de una gran diosa madre, pongámoslo así, ¿ok? Y cómo más bien se llega a deformar la cultura hebrea, especialmente en los primeros 50 años de la edad de lo que podríamos llamar la era cristiana, o de nuestra era, le empieza a dar una serie de adjetivos a ciertas deidades, entre estas Astarte,
en donde se le suman palabras que refieren a vergüenza, a ignominia, a todo lo que no debe ser visto como adoración. Este proceso, ¿verdad? Voy a decirlo muy antiguo, de serrucharle el piso a estas deidades, va a venir poco a poco a eliminar e ir cortando la propia adoración, ¿verdad? De figuras como Astarte, como el mismo Baal, ¿verdad? Que van a convertirse ya en una época propiamente cristiana en figuras que se van a volver populares en grimorios y en diccionarios de demonología y demás. ¿Ok? ¿Lo paso? Sí, gracias. Hay varias figuras que remiten desde Acera o Acera, que es la primera estatuilla que vemos en las imágenes, que la podemos llamar Hatart en ugarítico, ¿verdad? O los acadios que la llamaban Artartú o Astartú. Los etruscos la van a reconocer como Uniastre, ¿verdad? Según las tablillas de Piergi. Va a estar Astar, o diosa de la Evicina, ¿verdad? En lo que va a ser Etiopía. Atar, dios o diosa de la fertilidad, en lo que es la zona sur de Arabia. Istar, en Mesopotamia. Inanna, para los sumerios. Pero todas estas deidades van a estar identificadas invariablemente con el lucero del alba o con el planeta Venus. Van a ser directamente visualizadas con este astro, que ha llevado a la idea errónea de algunos autores de que la palabra Istar y Astarte van a ser el origen de la palabra estrella, ¿verdad? Hay una clara, ¿verdad?, analogía que sería fácil hacerla ahí. Sin embargo, la palabra estrella viene tiene otra raíz, tiene una raíz latina, ¿verdad?, mucho más actual. Y si bien es cierto, si hay una identificación simbólica de Istar, Acera o Astarte, o cualquiera de los nombres que he mencionado ahorita, con la estrella de la mañana, esta visualización que tenemos o que se suele hacer, y que incluso es muy común leerlo en internet y en algunos libros, ¿verdad?, en donde se habla de Istar como la diosa, la madre de todas las diosas, y además el origen de la palabra estrella, no es del todo correcta. Astarte va a ser llevada a Egipto, y aquí vamos a ir cruzando algunas culturas. Durante la dinastía XVIII, principalmente de manos de mercaderes fenicios que van a comerciar en el puerto de Memphis. Muy pronto va a ser relacionada con Sekhmet, que era una diosa de la fertilidad también, representada como una leona, ¿verdad? De hecho, hay quienes piensan que muchas de las imágenes, como la misma esfinge, tienen una relación directa con la diosa Sekhmet. Eso se sale de mi conocimiento como para decir si es verdad o no. Sencillamente repito lo que he leído de varios autores. También se relaciona muy directamente con Isis en tiempos posteriores, y simbólicamente o desde el punto de vista iconográfico, la imagen de Istar sincretizada en Isis posteriormente va a ser también sincretizada en muchos de los íconos cristianos a través de imágenes que nos refieren en nuestra cultura, por ejemplo, a la Virgen María como tal. ¿Okay? Son elementos que van a ir haciéndonos eco de una figura, de una deidad que va a trascender culturas, cultura tras cultura, civilización tras civilización, y que va a ir depositando algunos elementos simbólicos que nos van a comunicar a quienes sepan entender los símbolos, dichos símbolos también. Gracias.
El otro elemento de esta triada va a ser Baal, un nombre que lo vamos a encontrar en muchas referencias desde la misma Biblia, como hasta referencias absolutamente coloquiales y populares y comerciales. Es un nombre que va a ser muchas veces interpretado, como hablábamos ahora en el caso de Astarte, que llegó a convertirse, sobre todo en cierto momento del medioevo, en un demonio llamado Astarot, ¿verdad? El mismo caso ocurre con Baal, que es una deidad de las más importantes de los pueblos mesopotámicos, principalmente de los cananeos, el dios de las tormentas, dios del rayo, dios de la fertilidad, y con el paso de los milenios, ¿verdad?, de los diferentes ires y venires de las culturas y pérdidas y ganancias de batallas y de religiones, pues llega a convertirse más bien en un elemento oscuro, negativo, y llega a convertirse en un sinónimo prácticamente de lo malvado, ¿verdad?, de lo demoníaco. Nada más lejos de la verdad en términos históricos. ¿Ok? Es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor, y su área de influencia van a ser los babilonios, los caldeos, cartagineses, fenicios, donde se le asocia con la divinidad Melkart. Va a ser relacionada fuertemente con otros nombres, ¿verdad? Como el nombre Moloch, por ejemplo, en donde también ahí vamos a hablar un poquitito de la palabra Moloch, de su origen. Su origen o su símbolo va a ser principalmente la lluvia, el trueno y la fertilidad, como os decía. Sus padres, y es aquí donde viene la parte interesante de esta unión, de esta triada, sus padres van a ser precisamente El o Elohim y Astarte o Istar. Entonces, en esta triada de dioses, ¿verdad?, de muchos, porque como dijimos hace un momento, él es el padre de 70 deidades, ¿verdad? Pero de esas 70 deidades, curiosamente, el nombre que más resuena hasta el día de hoy es el nombre de Baal, ¿verdad? Entonces va a tener una trascendencia importante y va a estar superando a muchos de sus hermanos dioses. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de la cosmogonía cananea, Baal se va a enfrentar en una lucha por ser el rey de los dioses. Baal va a luchar contra su hermano Yam, dios del mar. Esta tabla que tenemos ahí, esta tablilla, es una representación de esa lucha, en donde Yam es esta serpiente, esta especie de hidra que vemos en la parte de abajo. Yam va a luchar y va a solicitarle a él, al padre de todos los dioses, que lo nombre el rey de los dioses, el rey del universo y de la tierra. Y él está de acuerdo en hacerlo. Esto hace que Baal le solicite y le pida una especie de concilio, una especie de votación entre dioses, porque él quiere ser el rey de los dioses. Él se vuelve un elemento o un símbolo de una rebelión en contra de algo que él considera que no debe ser. Esto lleva a una pelea, a un combate severo entre Yam y Baal, en el cual Yam está a punto de acabar con Baal, y en eso aparece uno de los hermanos menores, Kotar, que es el dios de la herrería y el dios de la artesanía, por intercesión de Tanit, que es la esposa hermana de Baal. Recordemos en términos de los dioses
en todas las culturas, en todas las mitologías, este tipo de parentescos son muy comunes, ¿verdad? Tanit le pide a Qotar que le ayude a Baal, porque es el único que va a poder mantener viva la tierra. Es el dios de la fertilidad, es el dios de las lluvias. Si Baal muere y Yam, dios del mar, acaba con él, empieza a darse o empieza a morirse los campos que los seres humanos, que los mortales siembran. Empiezan a morir la tierra y empieza a generarse el desierto que se da en la zona donde nace esta leyenda, en la zona de Siria, en la zona de Mesopotamia. Qotar crea, al ser un gran maestro artesano, crea dos armas maravillosas de las cuales la mitología cananea no describe cómo son, pero le da dos armas maravillosas a Baal y con ellas logra derrotar a Yam. Una vez que logra derrotar a Yam, viene la segunda parte de la épica de Baal. En esta segunda épica, Baal le pide a él que por favor le haga un palacio. Él ya no se ganó su puesto como rey de los dioses. Él ganó su pelea, su lucha. E incluso el mismo Yam intercede y acepta su derrota. Entonces, el padre, le da la posibilidad y le dice, sí, está bien, ok, para ser rey de los dioses merece un palacio, pero para eso tiene que pedir la aprobación de todos los dioses. Y hay uno de ellos que se niega, que es el dios Mot, es el dios del inframundo. El dios del inframundo, Mot, él dice, no, yo quiero ser el rey del mundo y del universo. A esto, muchos de los dioses apoyan a Mot, y Mot le pone enfrente a Baal una realidad y le dice, usted es el dios del rayo, y no hay nada más efímero que un rayo. Usted también muere. Baal no tiene más que aceptar la muerte y decir, bien, bajo al inframundo, muero. Tiene toda la razón. Entonces Mot es nombrado el rey, el rey de los dioses y el rey del universo como tal, el rey de la tierra. Pero empieza a ocurrir algo terrible. La tierra empieza a morir. La tierra como tal, la vida, el ser humano empieza a morir. Si ustedes me preguntan, me parece una analogía maravillosa de algún tipo de peste que pudo haber ocurrido en ese momento, de un proceso terrible que a nivel humano se debe haber estado viviendo. Cuando la tierra empieza a morir, él se da cuenta de su error, de permitir que eso ocurriera, y le da a Tanit, la esposa de Baal, la posibilidad de acabar con Mot. Hay una lucha y Mot termina cediendo su derrota y permitiendo que reviva Baal para que no muera la vida. Y con esto, con este cierre, es que Baal logra coronarse como el único y todopoderoso rey de todos los dioses y de la tierra, porque es el que va a brindar, es el único que puede brindar fertilidad a los campos, porque es el único que le puede dar vida al ser humano y a la tierra como tal. Toda esta épica de Baal, maravillosa, si ustedes me dicen es como para hacer una película, ¿verdad? Es una historia bellísima. Desde mi punto de vista es un símbolo maravilloso de la rebelión como tal, de la lucha de alguien que dice, no, yo puedo hacer, yo soy el que sabe cómo hacer las cosas. Yo soy quien puedo hacer que las cosas vayan de la mejor manera. Que va a remitir mucho a muchos mitos de otras mitologías, valga la cacofonía, desde la mitología nórdica hasta la misma mitología judeocristiana, de figuras que van a rebelarse hacia un Dios Padre que toma una decisión que no necesariamente es la mejor. Ahora bien, hablábamos
Hablamos de la figura o del nombre Moloch. A nivel de la cultura popular, cuando vemos una figura como la estatuilla de los Baales que tenemos aquí, de hecho el primer nombre que surge en el imaginario colectivo es Moloch. Moloch lo visualizamos y hace relativamente poco tiempo salió una noticia, por ejemplo, de una famosa estatua que fue revelada, o develada, perdón, de una figura referente a Moloch, muy parecida a la que tenemos acá, una figura mitad humana, con cabeza de toro, con alas, y existen muchos relatos, desde los griegos hasta los mismos relatos bíblicos, de la adoración de Moloch, de un dios cananeo al cual se le brindaban sacrificios en grandes hornos o en grandes piras con formas de toro, en donde se depositaban a seres inocentes vivos para su adoración. Esto le dio un carácter a Moloch, ¿verdad? Y se le empezó a asociar directamente con la figura de Baal como una figura perversa, como una figura negativa, tan negativa como los griegos veían a Cronos, por ejemplo, que si bien Cronos es el padre de los dioses, también era el que se comía a sus propios hijos para no poder dar, ¿verdad? O sea, para no poder dar ay, perdón, se me fue la palabra, el reinado como Dios supremo. ¿Ok? Entonces, esta visión perversa empezó a cambiarle la connotación a Baal. Pero, ¿por qué viene esta unión de la palabra Moloch con el nombre Baal? ¿Y por qué esta conjunción? Bueno, la palabra Moloch no es un nombre, no es un dios, es un verbo. Es un verbo que en diferentes culturas o en diferentes idiomas, como el cananeo antiguo o incluso el etrusco, va a hacer referencia al acto del sacrificio, de la inmolación, del quemar, del dar un sacrificio como tal. Por las muchas razones que puedan haber para que una persona de una cultura ajena malinterprete algo y le ponga un nombre que no es, se le empieza a dar o a vincular el nombre Baal al nombre Moloch. Y al día de hoy es muy común encontrar referencias del nombre Moloch haciendo referencia a Baal, que como ya vimos, en realidad la figura de Baal como tal tampoco va a estar tan relacionada, al menos desde el punto de vista arqueológico, con la imagen del toro, ¿verdad? Del toro humano, del hombre toro, sino que va a venir, o sea, esto va a ser una gran mezcla de malas interpretaciones que los mismos enemigos de las culturas cananeas, fenicias, cartagineses van a ir dándole para desprestigiar y para ir borrando y también sincretizando estas creencias. Ok. Vamos a hablar un poquitito desde la parte psicoanalítica. ¿Por qué? Bueno, las creencias, las religiones, como conjuntos de símbolos que son, y como conjuntos de enseñanzas que son, van a hablar a partir de elementos simbólicos que a todos nos van a repercutir o nos van a llamar desde algún lado, desde algún punto. Este señor que está acá, Carl Jung, médico de origen suizo, alumno del famoso Sigmund Freud, Jung, él como estudioso que era de muchas filosofías antiguas, él determinó que la creencia y la parte espiritual va a tener una repercusión simbólica en nuestro comportamiento y nos va a hablar a partir de lo que somos como personas, como individuos, pero también como parte de una sociedad. Él crea un término llamado el inconsciente colectivo. El término inconsciente va a ser acuñado en primera instancia desde un punto de vista clínico por Freud. El inconsciente es
todo aquel material, todo aquel recuerdo, memoria, vivencia que hemos tenido, que va a ser reprimida por sistemas de nuestro yo, es decir, de nuestra personalidad, de lo que nosotros nos consideramos como lo que somos, para evadir culpas o sencillamente porque no son socialmente admitidos. Este proceso de culpa y de miedo y de temores reprimidos, todo esto va a ir a este elemento llamado el inconsciente. Jung dice que todos tenemos un inconsciente colectivo, que es un conjunto de recuerdos o ideas compartidas con los que todos nos podemos identificar, independientemente de la cultura en que vamos a nacer o en la que nacimos, o el periodo de tiempo en el que vivimos. No podemos comunicarnos a través del inconsciente colectivo, pero reconocemos algunas de las mismas ideas de manera innata, incluidos estos elementos que le llamo arquetipos. Arquetipos definido como formas u origen de conocimientos conjuntos. Un ejemplo que él decía es que muchas culturas han cultivado mitos similares independientemente unos de otros, que presentan personas y temas similares como la creación del universo. Entonces él ponía el ejemplo de la creación del jardín de Enki, por ejemplo, para los sumerios, y el jardín del Edén para los hebreos. O, por ejemplo, la lucha entre Baal y Yam, y la lucha de la gran serpiente del Thor y la gran serpiente del mundo en la cultura nórdica, en la cultura vikinga. Entonces, como dos culturas totalmente separadas tienen mitos prácticamente iguales, con símbolos prácticamente iguales, que van a representar para esas religiones o para estas comunidades elementos culturales o aprendizajes similares también. Entonces él decía que la única manera de explicar eso es porque hay una gran cantidad de símbolos que todos compartimos, que si bien desde el punto de vista del lenguaje no nos comunicamos, sí podemos entender el mismo elemento o la misma carga simbólica. Jung hablaba de que todos tenemos un arquetipo llamado el ánima o el animus, que es una representación del género opuesto al que la persona tiene. Y de aquí vamos a partir de que todos tenemos una esencia, vamos a llamarle así, masculina y femenina. Desde ese punto de vista, si yo siendo hombre, voy a tener un ánima, es decir, una esencia femenina, un yo femenino, que va a vincularse y va a entender el mundo desde una perspectiva diferente a como a mí me la han enseñado como varón o desde una estructura como hombre. Por el otro lado está el animus, que es que es exactamente lo mismo, pero desde la perspectiva de una mujer, su yo masculino, que va a poder entender y comprender el mundo desde la visión que lo haría un hombre siendo ella mujer. El otro elemento o arquetipo que es la persona, que incluso en inglés se le llama da persona como tal. La persona es, para Jung, esa identidad que deseamos proyectar. Algo así como la máscara que, yo como actor normalmente interpreto un personaje y ese personaje no soy yo, es una máscara que me pongo. Para Jung, la persona es exactamente eso. Todos salimos a la calle y nos ponemos esta persona, esta máscara, de quiénes somos socialmente admitidos, de quiénes somos para los demás. ¿Okay? Esto va a implicar toda la influencia del ambiente que nos rodea, los roles que nos impone la sociedad y que adoptamos como imagen pública, a pesar de que nuestra verdadera personalidad puede ser verdaderamente diferente. Y esa es la parte más interesante de todo. Cuando uno se plantea esa pregunta, una pregunta a la cual yo a mis alumnos de la universidad en psicología, yo siempre les digo, les voy a hacer la pregunta más difícil que ustedes se van a tener que enfrentar en su vida. ¿Quién soy yo? Entonces, desde ese punto de vista, para Jung, esa pregunta va a marcar la diferencia de quién soy puertas afuera y quién soy puertas adentro.
A ese yo, puertas afuera, él le llamó persona. Luego está el sí mismo, ¿verdad? Que es el arquetipo central del inconsciente colectivo, la imagen de la totalidad de la persona. Y aquí ya me voy acercando un poquitito del por qué estoy hablando de Jung, si el centro de la conferencia son los Baales. El arquetipo central del inconsciente colectivo, la imagen de la totalidad de la persona, es decir, lo que es puertas afuera y puertas adentro, en todo el contexto, así como el centro de la psique humana, va a también representar la coherencia y la organización que confiere el equilibrio de la personalidad. Y es que, si ustedes me preguntan a mí, una de las primeras cosas que yo vi en estas estatuas, en los Baales, es un nivel de equilibrio. A mí inmediatamente me remitió cada una de las estatuas a algo que a todos de alguna forma nos va a comunicar, desde una esencia masculina, femenina, y desde una integridad o desde una conjunción de todos los aspectos simbólicos que pueden resumirse en una tercera figura. Esa fue una de las interpretaciones primarias que yo le di a las figuras, y desde mi conocimiento como psicólogo, desde lo que normalmente yo trabajo, me pareció interesante vincularlo con esta teoría de Jung, que además también era un apasionado de los símbolos religiosos, esotéricos. Jung escribió un libro bellísimo, de los 7 Salmos a los Muertos, que es realmente impresionante. Otro de los arquetipos que maneja Jung es el arquetipo de la Gran Madre. Y aquí ya lo ubico directamente también con uno de los Baales. El arquetipo abarca las cualidades maternales idealizadas y la femineidad idealizada como tal, el cuidado, la compasión, el amor, la parte nutricia, la parte de la vida y la alimentación, así como la guía a seguir. Está simbolizado por la madre original o la madre tierra, así como se ha adaptado a muchas, dependiendo de las religiones, a muchos nombres: María, Hera, Juno, Ninsaki, Inanna, Astarte, Istar, etc. Es un arquetipo, es una visión que todos tenemos en nuestra esencia, en nuestra personalidad, de lo que es una gran madre proveedora, una gran madre nutricia, digámoslo así. Que en mi relación con los Baales, lo veo con la figura femenina, y ya vamos a hablar propiamente de la parte simbólica, a través obviamente de sus características femeninas, los pechos femeninos, el jarrón de agua, la tinaja de agua, que es un símbolo también de fertilidad y de vida como tal, y la posición en la cual está sentada también, la cual es una posición de dar a luz para las culturas antiguas. Y el último gran arquetipo es el del Gran Padre. El Gran Padre, ¿verdad?, que representa al guardián y al constructor del orden y de la cordura en un mundo caótico. Es esta figura que la podemos ubicar con la figura de El o Elohim, de la que hablamos hace un momento, de este Gran Padre, al cual se le pide constantemente el orden, ¿verdad?, y la intercesión ante lo bueno y lo malo. Es esta figura que yo creo que para todas las culturas, sobre todo occidental, para las culturas occidentales, es más fácil de visualizar. Todos entendemos la figura de un gran Padre celestial, de un gran Padre protector. Suele ser mucho más presente para nosotros esta imagen. Y ya para ir cerrando, para ir terminando esta pequeña conferencia, tenemos la parte simbólica. Aquí tenemos una gran cantidad de símbolos de diferentes culturas, de diferentes lugares del mundo y de diferentes tradiciones, que van a hablar acerca de temas que tal vez
no haya ni una sola letra, ni una sola palabra, pero si nos sentamos a analizarlos y a verlos, vamos a ir agrupando temas visuales. Vamos a ir entendiendo, visualizando hacia nuestro interior cosas similares. Masculinidad, feminidad, vida y muerte, luz y sombra, elementos duales que después de todo de eso es de lo que tratan los símbolos de todas las culturas y de todas las religiones, cuando lo que se busca es el crecimiento del ser humano también, después de todo, sino para qué una estructura de creencias, si no es para dar una enseñanza. Cada una de estas imágenes que tenemos acá va a ser una gran cantidad de símbolos y va a remitir a una serie de elementos que nos van a mover ¿hacia dónde? Hacia una búsqueda, como diría Jung, de una mejor forma de nuestro self, de nuestro sí mismo, de esta reestructuración de los símbolos que nos rodean y de lo que somos, ¿verdad? Obtenido a partir de muchos procesos de creencias, de diferentes filosofías, pero que al final de cuentas nos van a hablar de una misma situación, nos van a hablar de un mismo tema, de un mismo crecimiento. En este punto es en donde a mí me encantaría oírles a ustedes, ya que, como les dije al inicio, estoy seguro que ustedes son quienes manejan muchísimo más este tema de la parte simbólica. Y si gustan pues ver las imágenes más detenidamente, pues por supuesto que sí. De mi parte les doy las gracias por escucharme, por prestar atención a esta breve y humilde exposición. Y bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Yo solamente quisiera aprovechar para cerrar esto diciendo lo siguiente. Qué interesante cuando el pasado del ser humano se analiza no solo desde la óptica que lo hacemos los historiadores, es decir, desde el momento en que ya la primera civilización humana comenzó a utilizar textos escritos. Los historiadores analizamos fundamentalmente textos documentales y a partir de ahí, del momento en que hubo documentación, que hubo escritura, es que comienza toda esta cultura humana, las diferentes civilizaciones, comienzan a dar testimonio de la simbología de creación, de desarrollo, del ser de cada una de esas civilizaciones. Pero hay que recordar que antes de que la escritura apareciera, pues la única manera que lo tenían era lo que hacen los arqueólogos. Es decir, es a través de objetos, a través de pictogramas, a través de simbolismos reflejados en obras de arte, en esculturas, en una serie de objetos plasmados en paredes y en figuras tridimensionales, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Y ahí no hay letras, no hay sentido escrito, sino es un simbolismo expresado visualmente, ¿verdad? Es decir, como historiador, a mí siempre me ha llamado la atención porque mucha gente no entiende cuál es la diferencia entre un arqueólogo y un historiador, ¿verdad? De hecho, hay muchos países donde los historiadores y los arqueólogos se forman en una misma escuela y no es eso al final de la carrera, cuando ya se define la especialidad, los 2 últimos años de carrera los define como arqueólogo o como historiador y luego ya la maestría o el doctorado ya se hace en el área específica. Pero la arqueología se une con la historia y además con la psicología, fue creada mucho tiempo después en una exposición como esta que mi hijo acaba de dar, y uno pues termina comprendiendo una serie de aspectos que yo por lo menos los entendía desde el punto de vista histórico.
pero obviamente todo ese simbolismo arqueológico y el sentido, la explicación psicológica, esa psicología social, es decir, es algo que yo jamás hubiera podido dar en una conferencia como esta, ¿verdad? Así que quería cerrar con eso, pues dejando claro esos aspectos que en mi opinión, pues independientemente que él sea mi hijo o no, considero que, pues, que ha sido una integración conceptual realmente interesante y brillante, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Hay algo, tal vez don Alfredo, usted que es el propietario y coleccionista, sería, al menos para mí sería muy interesante saber cómo llegaron los Baales a sus manos. Después de todo, no, sin usted no los tendríamos acá. No habría Charles tampoco. Exacto. Buenas noches. Me siento muy honrado de haber sido invitado a este salón, a esta agrupación que no pertenezco filosóficamente y en principios a ella, pero la conozco un poco de hace años y si se quiere la admiro por la búsqueda esa tan noble y loable de la verdad, la justicia, la excelencia. Y refiriéndome a estas obras que tuve el gusto de recibir, fui en Europa y Estados Unidos y Canadá, creo que más de 35 años. En uno de mis viajes, ahora me doy cuenta que en muchos años, sin quererlo, fui algo así como un coleccionista místico de cosas extrañas, virales, que me gustaban a golpe de vista y al sostenerlas sentía una sensación, y espero no rayar en lo absurdo, pero sentía yo una vibración realmente positiva o no. Algunas veces rechacé cosas interesantísimas y muy valiosas. Otras veces, como en este caso, me pregunta don Charles, un viejito de un anticuario galería en Alemania, en Hamburgo, el puerto de los 2000 puentes. Cuando las encontré, porque las tenían en una especie de subsala, la sala principal del anticuario, donde me permitía entrar, pues lo que le estaba negociando no tenía el suficiente efectivo para pagarme. Me dice, ve a ver si ves algo que te gusta. Y fui y encontré estas tres figuras y las aparté, las me quedé viéndolas una a una, las agarré, sentí esa comunión propia que siento algunas veces y las aparté. Llegó Charlie y me dice, ¿te gustan? Sí, ¿cómo te sientes con ellas? Muy bien. Me dice, tengo otras 4, creo, no sé dónde están, pero esta es la trilogía principal de las mismas. Llévatelas por la diferencia. Me las han pedido muchas veces y las he negado igualmente, pero a usted te las doy, llévatelas. Quedó de darme en un futuro trato. Las otras regresé como a los 6 meses y lo que recibí fue una patona, una copa ceremonial que después descubrí que era de la dinastía Shang de hace 2500 años, China. Cuando regreso, como a los 6 meses después, y con la idea de completar su séptima, las 7 piedras, ya sabía muerto. Por cierto, hago la referencia porque me hace gracia que todavía exista la vasija que llevaba yo con mis enseres de baño personales. Cuando recibo esas piezas, boto aquellas cosas y las ocupo ahí. Las traje ahí, primero a Nueva York, luego a Costa Rica, las desempaqué y las puse en la oficina y en un rincón para que nadie las vea. Yo soy extraño en mi forma de coleccionar, las gozo yo. Cuando don Carlos me visita, tuve el honor de su visita en mi casa el 4 de enero de este año 2021. Hizo un tour
final le digo, me encantaría enseñarle una cuestión que tengo en la oficina, y lo que quería enseñarle era un sello de Marcel Tercero que tengo, muy bello. Pero cuando él entra, se desinteresó del sello y lo demás y vio las figuritas por allá. Y esto yo siempre creí que eran dioses paganos, filisteos, por interpretación propia y por la lectura alguna vez en película del Éxodo de Moisés, de Egipto. Bueno. Cuando sube a la montaña y recibe los de Dios del árbol que le da la voz y le escribe sobre piedra los 10 mandamientos y baja él a su pueblo, días después encontró una escena pagana. Totalmente. Algunos de los que con él salieron de Egipto. En esa escena pagana vi una figura muy parecida a esa. Entonces dije yo que son dioses paganos filisteos. Ahora cuando don Carlos me visita y me explica lo que él cree, pues me quitó una venda y interpreto que son de importancia para la gran gloria, y lo cual me conmueve y me intriga. Lo que me dijo don Charles cuando me las entrega, el no haberlas querido yo mostrar en mi casa en un área visible a la vista de los que alguna vez me visitan para ver mi colección, el no haberla querido vender 2, 3 ocasiones porque no me interesó. Para mí es un conflicto vender algo de esto porque me enamoro de las cosas como estas. Entonces me intriga que ahora pienso que puede ser que de verdad haya sido un custodio temporal. Y mire usted que 30 y pico de años después todavía conservo la maleta que llegaron a América y que llegaron hoy a la noche. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, al menos de mi parte, eso sería. Muchísimas gracias. No sé si usted quiere agregar. No, yo también, pues les doy las gracias y realmente, pues ha sido una gratísima experiencia. Es la primera vez que estoy en este lugar, ¿verdad? Es un lugar que siempre he querido conocer realmente, ¿verdad? Es decir, todos sabemos que la masonería es una de las, de las filosofías predominantes, y han cambiado, pues han hecho cambios fundamentales en la estructura política y cultural del mundo, al menos en la época moderna del siglo XVIII. Y con eso, pues uno siempre, como historiador aquí en Costa Rica, hemos estudiado con bastante cuidado de los cambios que se han dado en Costa Rica, y en los cuales pues los masones han tenido participación importante y han contribuido de manera sistemática y determinante a la Costa Rica que heredamos. O sea, esta Costa Rica liberal, democrática, es decir, una Costa Rica pues que realmente respiramos un clima de plena libertad, y todo lo que el régimen republicano costarricense desde 1848 venimos viviendo, pues en buena medida es parte de la República Liberal creada por gobernantes masones. Así que esa herencia de la masonería en esa cultura política del pueblo costarricense, creo que pues es fundamental, y por eso pues como historiador siempre había querido estar acá y poder, espero pues llegar a conocer un poco más de esta filosofía que nos llama tanto la atención y que ha sido fundamental en el orden mundial a lo largo de 300 años, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Así, igual, muchas gracias por invitarnos y por tener el privilegio de estar acá. Gracias.